Tobillo o articulación talocrural. Es la articulación más importante del retropié y en conjunto con la rotación axial de la rodilla tienen las mismas funciones de una sola articulación con 3 grados de libertad que permite orientar la bóveda plantar en todas las direcciones para adaptarse a accidentes de terreno. Los tres ejes principales de esta articulación son el eje transversal XX que pasa por los dos maleolos y está incluido en el plano frontal y condiciona los movimientos de flexoextensión del pie que se realizan en un plano sagital. El siguiente es el eje longitudinal YY, es vertical y condiciona los movimientos de abducción y aducción del pie que se efectúan en un plano transversal. Estos movimientos son factibles con la rotación axial de la rodilla flexionada, aunque se localizan en las articulaciones posteriores del tarso, tienen similitud con los movimientos en torno al tercer eje. El siguiente es el eje longitudinal del pie Z, es horizontal y pertenece al plano sagital, condiciona los movimientos de pronación y supinación, que son una analogía del miembro superior. La posición de referencia, que es el punto A, es aquella en la que la planta del pie es perpendicular al eje de la pierna. La flexión de tobillo desde aquí se define como el movimiento que aproxima el dorso del pie hacia la cara anterior de la pierna y se le denomina dorsiflexión. La extensión de tobillo aleja el dorso del pie de la cara anterior de la pierna, mientras que el pie tiende a situarse en la prolongación de la pierna y se denomina plantiflexión. En esta imagen se puede comprobar que la amplitud de la extensión es mucho mayor que la flexión. Para medir estos ángulos es mejor valorar el ángulo entre la planta del pie y el eje de la pierna, tomando como referencia el centro de la articulación talocrural. Cuando el ángulo es agudo, que es el punto B, se trata de una flexión. Su amplitud es de 20 a 30 grados y la zona sombreada, que es la roja, indica el margen de variaciones individuales de amplitud, es decir, 10 grados. Cuando el ángulo es obtuso, que es el punto C, se puede afirmar entonces de una extensión. Su amplitud es de 30 a 50 grados y el margen de variaciones es mayor que la flexión, por lo tanto es 20 grados. En los movimientos extremos no solo interviene la articulación talocrural, sino que se añade una amplitud propia de las articulaciones del tarso. En la máxima flexión las articulaciones del tarso añaden algunos grados más, mientras que la bóveda se aplana. En la extensión máxima, la amplitud adicional se debe a un hundimiento de la bóveda. La amplitud de los movimientos de flexoextensión está determinada por el desarrollo de las superficies articulares, sabiendo que la superficie tibial tiene un desarrollo de 70% y la tróclea astragalina tiene de 140 a 150, por una simple resta podemos deducir que la flexoextensión es de 70 a 80 grados. La limitación de la flexión depende de factores óseos, capsuloligamentosos y musculares. En factores óseos, en la flexión máxima, la cara superior del cuello del astrágalo, que es el número 1, impacta contra el margen anterior de la superficie tibial. La parte anterior de la cápsula se ve protegida por el pinzamiento al ser desplazada, que es el número 2, por la tensión de los flexores. En los factores capsuloligamentosos, la parte posterior de la cápsula se tensa, que es el número 3, al igual que los haces posteriores de los ligamentos laterales, que son el número 4. En el factor muscular, la resistencia tónica del músculo tríceps, que es el número 5, interviene antes que los factores descritos, de forma que una retracción muscular puede limitar precozmente la flexión. Incluso el tobillo puede permanecer en una extensión denominada pie equino. La limitación de la extensión también tiene factores óseos, que son los tubérculos del astrágalo, que es el número 1, que contactan con el margen posterior de la superficie tibial. También la cápsula está protegida por el pinzamiento, que es el número 2, por un mecanismo análogo de la flexión. Los factores capsuloligamentosos, la parte anterior de la cápsula se tensa, que es el número 3, al igual que los haces anteriores de los ligamentos laterales, que son los números 4. En el factor muscular, la resistencia tónica de los músculos flexores, que es el número 5, limitan en primer lugar la extensión. La hipertonía de estos músculos provoca una flexión permanente que se le denomina pie talo. La estabilidad anteroposterior y su captación están garantizadas por la acción de la gravedad, que es el número 1, que se ejerce sobre el astrágalo y la superficie tibial, cuyos márgenes anterior, que es el número 2, y posterior, que es el número 3, representan una barrera que impide que la polea se escape hacia adelante o con mucha más frecuencia hacia atrás. Los ligamentos laterales, que son los números 4, garantizan la coaptación pasiva y los músculos actúan todos como coaptadores activos sobre la articulación intacta. Una hiperextensión puede provocar una luxación posterior con una ruptura capsuloligamentosa más o menos completa y una fractura del margen posterior, induciendo así una subluxación posterior. La hiperflexión puede provocar una luxación anterior o una fractura del margen anterior. En el esguince del ligamento lateral externo, el haz anterior es el primero que se solicita. En el caso del esguince benigno, será simplemente estirado. Se rompe en esguinces graves. Por lo que en un cajón anterior, clínica y radiológicamente, el astrágalo se desplaza hacia adelante y los dos arcos de círculo de la tróclea astragalina del techo de la mortaja tibial han dejado de ser concéntricos, por lo que existe una ruptura del haz anterior del ligamento externo.
Esta estabilidad se debe a un estrecho acoplamiento entre espiga y mortaja. La espiga astragalina está bien sujeta en la mortaja tibioperonea. Cada rama de la pinza bimalleolar sujeta lateralmente al astrágalo, siempre que la separación entre el malleolo lateral A y el malleolo medial B permanezca inalterable. Esto supone, además de la integridad de los malleolos, la de los ligamentos peroneotibiales inferiores, que es el 1, además de los potentes ligamentos laterales externos, que es el 2, el interno, que es el 3, e impide cualquier movimiento del balanceo del astrágalo sobre su eje longitudinal. Cuando un movimiento forzado de abducción dirige el pie hacia afuera, la carilla externa del astrágalo ejerce una presión sobre el malleolo peroneo, y se pueden dar entonces varias posibilidades. La pinza bimalleolar se disloca por la ruptura de los ligamentos peroneotibiales inferiores, que es el número 1. También puede efectuar una rotación sobre su eje longitudinal, favorecida por un esguince del ligamento lateral interno, que es el número 3, que ha sufrido una elongación y se trata de un esguince benigno. Por último, puede girar en torno a su eje vertical, que es la flecha AB, mientras que la parte posterior de la polea hace saltar el margen posterior, que es la flecha 2. Si el movimiento va más allá, el ligamento lateral interno se rompe, que es el número 3, y se trata de un esguince grave del ligamento lateral interno. Es el malleolo medial B el que cede al mismo tiempo que el externo, que es el A, por encima de los ligamentos peroneotibiales inferiores, que es el número 1, y así se provoca una fractura de Dupuytren alta. La fractura del malleolo medial B se asocia entonces a una fractura del malleolo lateral por debajo o a través de la articulación peroneotibial inferior. En este caso se habla de una Dupuytren baja. Junto a estas dislocaciones de la pinza bimalleolar se pueden observar fracturas bimalleolares por aducción. La punta del pie gira hacia adentro, hace que el astrágalo gire alrededor de su eje vertical AD. La carilla interna hace saltar flecha 3 al malleolo medial, que es el B, y la báscula del astrágalo rompe el malleolo lateral, que es el A la altura de la carilla articular inferior. La flexioextensión de la articulación del tobillo pone en juego las dos articulaciones peroneotibiales. La articulación peroneotibial inferior es la primera implicada. En primer lugar, la forma de la trócala astragalina permite deducir la carilla tibial interna, que es CT, que es sagital, mientras que la externa peronea, que es CP, permanece en un plano oblicuo hacia adelante y afuera. Se puede constatar que el movimiento de separación y aproximación de los malleolos se acompaña por una rotación axial del malleolo lateral, haciendo de charnela al ligamento peroneotibial posterior, que es el número 2. Entre su posición MM en la flexión y su posición NN en la extensión, existe una diferencia de 30 grados de rotación interna. Simultáneamente, el ligamento peroneotibial anterior, que es el número 1, se elonga debido al cambio de oblicuidad. Por otra parte, la franja sinovial, que es la F de la articulación, se desplaza, ya sea desciende, que es el número 1, cuando los malleolos se aproximan en la extensión, o asciende, que es el número 2, en la flexión. Por último, el peroneo realiza movimientos verticales. De hecho, unido la tibia mediante fibras oblicuas hacia abajo y hacia afuera de la membrana interósea, el peroné separado de la tibia asciende ligeramente, mientras que desciende cuando se aproxima a ella. Durante la extensión de tobillo sucede lo contrario, la aproximación del malleolo lateral al interno, que es la flecha 1, la contracción del músculo tibial posterior, TP, cuya fibras se insertan en los dos huesos y cierran la pinza bimalleolar. De esta forma, la trócala astragalina está bien sujeta, sea cual fuera el grado de flexoextensión de los tobillos. El descenso del malleolo lateral, que es la flecha 2, con verticalización de las fibras ligamentosas YY, ligera rotación interna del malleolo lateral, que es la flecha 3. Durante la flexión de tobillo, que es la figura 49, la carilla peronea se desliza hacia arriba, que es la letra H, y la interósea bosteza hacia abajo y hacia atrás debido a la rotación externa, que es la flecha rosa. Durante la extensión de tobillo, que es la figura 48, se puede observar los movimientos inversos, que es descenso, cierre del ángulo y rotación interna. Se puede intentar una explicación derivada de los trabajos de Paul Lecour, que describió el funcionamiento particular de la trócala astragalina, más ancha por delante que por detrás, con una incurvación y la oblicuidad de la carilla externa. De la extensión a la flexión completa, la cara inferior de la articulación de la extremidad distal de la tibia también se denomina pilón tibial. Contacta con la superficie superior de la tróclea mediante las dos áreas de la superficie claramente diferenciadas. En extensión es la parte posterior estrecha de la trócala astragalina que contacta con la tibia. El área de contacto es mínima. En la flexión, la tibia contacta con la parte más ancha de la tróclea. Este cambio de ancho de la trócala astragalina necesita una adaptación permanente de la separación entre las dos superficies malleolares, que se consigue gracias a la separación de la mortagia tibioperonea en dos partes, lo que conlleva a que esté constituida por dos huesos. La trócala astragalina y las dos posiciones extremas de la pinza bimalleolar se hace más ancha en la flexión y se estrecha en extensión.
Es en este momento en el que interviene el músculo tibial posterior, que es el número 1, y extensor de tobillo, se inserta en ambos huesos, por lo tanto, su contracción los aproxima. En el momento en el que la extensión del tobillo, este músculo garantiza simultáneamente la extensión y la aproximación del malleolo lateral hacia el malleolo medial, y por lo tanto a un ancho menor de la tróclea astragalina. Ocurre lo mismo, aunque en menor grado, en el caso del músculo flexor corto del dedo gordo, que es el número 2. La adaptación de la pinza bimalleolar en la extensión es por lo tanto activa y de origen muscular. Lo que veremos a continuación será el tema principal de los movimientos de rotación longitudinal y de lateralidad del pie. Y bueno, vamos a empezar. Observamos entonces que además de la flexo-extensión que vimos anteriormente, el pie también realiza movimientos en el eje vertical de la pierna. Respecto a los primeros dos, en torno a un eje vertical y un plano horizontal, vemos que el primero es la aducción, que ambos van a constar de 35 a 45 grados. La aducción consiste en dirigir la punta del pie hacia la línea media del cuerpo, y la abducción consiste en llevar la punta del pie hacia afuera de la simetría del cuerpo. Los siguientes dos son la supinación y la pronación, que estos giran en torno a un eje Z, y entonces lo que veremos en ellos, por ejemplo en la supinación, será que llevar la planta del pie bien hacia adentro con analogía con el miembro superior, y entonces esto consta de 52 grados, y la pronación, que es llevar bien hacia afuera el pie, y generalmente la planta del pie, y entonces lo que veremos es que este es menor, solamente de 25 a 30 grados. Sin embargo, estos movimientos mencionados no son completamente puros, sino todo lo contrario, tienen que estar acompañados. De forma natural tenemos dos movimientos, eversión e inversión. Y entonces consiste que la eversión es el movimiento combinado tanto de flexión, pronación y de abducción. Durante la eversión, si la flexión que tenemos se anula por una extensión equivalente del tobillo, se obtiene la actitud denominada valgus. Y por el contrario, si la inversión es el movimiento de aducción, supinación y extensión, si su extensión se ve anulada por una flexión equivalente del tobillo, se obtiene una actitud denominada varus. Estos dos movimientos son contrarios y, como les dije, solamente se van a obtener siempre acompañados, o así los veremos observados en la clínica. Y entonces, una vez conocidos estos movimientos, tenemos que saber que tienen que ver sus articulaciones correspondientes, y entonces veremos a las que son las protagonistas para que se lleven a cabo, y para eso debemos comprender el siguiente tema. Movimientos de la articulación subastragalina y transversa del tarso. En la articulación subastragalina, que consta solamente del astrágalo y del calcáneo, podemos considerar a grandes rasgos que se parecen a figuras geométricas, y entonces figuras geométricas serían, por ejemplo, el tálamo, que sería un segmento cilíndrico, y la cabeza del astrágalo, que constaría más bien como una esfera. Sin embargo, se debe a una consideración que la articulación sigue siendo una artrodia, porque se preguntarán, bueno, geométricamente es imposible que dos esferas o dos cilindros sean capaces mecánicamente de deslizarse una sobre otra al mismo tiempo, así que por eso debe de ser así. O de lo contrario, generaríamos un bostezo. No esos, uno geométrico. Ese. Que es la separación o la pérdida de contacto más o menos extensa entre dos superficies encaradas, como vemos la separación entre la esfera y el cilindro, lo que genera tarde o temprano una apertura o un ángulo que genera ese bostezo. Sin embargo, para que esta articulación funcione, necesita de cierta holgadura, como al llevar ropa ligera o más grande, te permite moverte mejor. La siguiente imagen es una visión anterior del calcáneo y el astrágalo, ambos de forma transparentes. Y si pasamos, por ejemplo, a la siguiente imagen, entonces veremos lo que es el movimiento sobre el astrágalo, supuestamente si se quedara fijo este mismo, y esto sucederá en los tres planos del espacio. Lo que nos muestra la figura 31 es cómo se desplaza en estos tres planos, a partir, por ejemplo, de la letra T, representada por la flecha roja, que es el ligero descenso que representa la ligera extensión del pie, o la letra V, que es el desplazamiento hacia abajo, que esa es una aducción, y la letra R minúscula, que a través de la interlínea de la cara externa se desplaza también, lo que nos muestra una supinación. Este complejo movimiento fue mucho mejor descrito por Farabeuf, quien veía más bien el calcáneo como un barco. Y entonces, ¿qué es lo que decía? El calcáneo cabecea, vira y rueda sobre el astragalo.
Sí, justo eso. Lo que decía de cabeceaba, o sea que su proa se sumerge, como se ve en la parte B. ¿Y qué más hacía? Pues también vira, o sea que gira y se desplaza desde el estrabe lateralmente, como vemos en la figura C. Y también, no solo eso, como en la figura D vemos, es que el barco también rueda y se inclina de lado, generando lo que es un balanceo. Asociado de esta forma, automáticamente lo que el barco desciende, también se desciende oblicuamente, como vemos en la figura E. Así que si se puede comprender, también se puede comprender como ese balanceo y esos tres movimientos en tres ejes diferentes. Respecto a los desplazamientos relativos de los huesos posteriores del tarso, son más fáciles de analizar si se viera, por ejemplo, como una radiografía, pero claro, a partir de ponerle unas varillas. Y entonces para esto veríamos, por ejemplo, que el inciso A sería para el astrágalo de color azul, el inciso B representa la parte del calcáneo de color rojo, el inciso C para el escafoides verde, el inciso D para el cuboides de un color naranja. El cambio de la primera imagen a la segunda imagen muestra el paso de cambiar del movimiento de eversión hacia inversión, y en este movimiento observamos que, por ejemplo, el escafoides con el inciso C se desliza hacia adentro sobre la cara de la astragalina y gira 5 grados. El cuboides sigue el movimiento y gira en el mismo ángulo y se desliza hacia adentro. Este cuenta con el inciso D. Y el calcáneo que vemos con el inciso B avanza ligeramente y también gira 5 grados. Estas tres rotaciones se llevan en el mismo sentido, en el sentido de la... Y en esta imagen que vemos es una visión anteroposterior con el astrágalo fijo, que muestra el siguiente desplazamiento pasado desde la eversión hacia la inversión, donde el escafoides, que representa la letra C, gira 25 grados y apenas sobrepasa el astrágalo hacia adentro. El cuboides, que muestra la letra D, desaparece totalmente detrás de la sombra del calcáneo y gira 18 grados. Y el calcáneo, con la letra B, se desliza hacia adentro por debajo del astrágalo y gira 20 grados. Estas tres rotaciones se llevan a cabo en el sentido de la supinación. Por último, en una incidencia lateral, visto desde una visión de perfil, encontramos que el escafoides con la letra C se desliza ligeramente bajo la cabeza del astrágalo y gira sobre sí mismo 45 grados. El cuboides con la letra D también se desliza hacia abajo, pero este gira solamente 12 grados. Y el calcáneo con la letra B, que este avanza en relación al astrágalo al mismo tiempo que gira 10 grados hacia la extensión, y estos tres movimientos se llevan a cabo en el mismo sentido, hacia la extensión. Y la siguiente parte que veremos será el movimiento de la articulación transversal del tarso, que podemos encontrar que globalmente sus superficies articulares están dispuestas de acuerdo con un eje X con X', oblicuo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, inclinado 45 grados, que sirve a grosso modo como una charnela. ¿Qué es una charnela? Charnela, articulación de las dos valvas de los moluscos lamellibranquioscos. Bueno, más bien consiste en que es como una puerta o una ventana, si acaso, que es más bien como una bisagra, lo que permite los desplazamientos del escafoides y del cuboides hacia abajo y hacia adentro, como vemos las flechas con ESC y CV. Los desplazamientos del escafoides sobre la cabeza del astrágalo se efectúan de hacia adentro y hacia afuera, como vemos en la figura 42 y 43, debido a la tracción del músculo tibial representado por la flecha blanca como TB. En esta imagen podemos ver simultáneamente que el escafoide se desplaza en relación al calcáneo en la posición de eversión, lo que hace que se tensen los ligamentos glenoideo por la letra B, el borde inferior del ligamento deltoideo por la letra C, el haz interno del ligamento bifurcado. Teniendo una visión interna, observamos por otro lado que respecto a los movimientos del cuboide sobre el calcáneo está muy limitado hacia arriba debido a dos factores, la prominencia de la apófisis mayor y la tensión que ejerce el ligamento calcáneo cuboideo plantar. Sin embargo, hacia abajo, el cuboides se desliza con mayor facilidad, teniendo solamente como limitante la tensión del haz externo, representado por la letra E, del ligamento bifurcado. Y en un sentido transversal encontramos que es más fácil deslizar al cuboides hacia adentro, solamente limitado por el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, por la letra G, lo cual nos dice que, para resumir, el desplazamiento del cuboides se realiza preferentemente hacia abajo y hacia adentro. En mecánica industrial, el cardán se define como una articulación con dos ejes perpendiculares entre sí, comprendida entre dos árboles. Tales articulaciones transmiten el movimiento de rotación de un árbol al otro. El cardán heterocinético del retropié. El cardán no es regular en sus ejes, en vez de ser perpendiculares entre sí, son oblicuos el uno con respecto al otro.
El eje XX' de la articulación talocrural es transversal pero ligeramente oblicuo hacia adelante y hacia adentro, mientras que el eje de Henck YY' es oblicuo de atrás adelante, de abajo arriba y de afuera adentro. Las cadenas ligamentosas de inversión y eversión. En el movimiento de inversión, el desplazamiento del calcáneo hacia abajo y hacia adentro provoca un ascenso del astrágalo hacia la parte superior de la superficie talámica, donde no encuentra ningún tope óseo, mientras que la parte anteroinferior del tálamo permanece descubierto simultáneamente. La cabeza del astrágalo queda al descubierto por el escafoides que se desliza hacia abajo de hacia adentro, sin tener ningún tope óseo. La cadena ligamentosa de inversión limita este movimiento. Se conforma de la línea de tensión principal que parte del malleolo lateral, después sigue al haz anterior del ligamento colateral peroneo, se desdobla hacia el calcáneo y el cuboides, pasando por el ligamento interóseo. Posteriormente va hacia el haz calcáneo-cuboideo del ligamento bifurcado. Sigue por el ligamento calcáneo-cuboideo superexterno, posteriormente hacia el haz navicular del ligamento bifurcado. A partir del astrágalo, la tensión se transmite al escafoides mediante el ligamento astragalo-navicular dorsal. La línea de tensión accesoria se inicia en el malleolo interno, sigue por el haz posterior del ligamento lateral interno y el ligamento astragalo-calcáneo posterior. Durante el movimiento de eversión, la superficie posterior de la cara inferior del astrágalo desciende para impactar contra la cara superior del calcáneo. La carilla externa del astrágalo se desplaza hacia afuera. Esta impacta contra el malleolo lateral y lo fractura si el desplazamiento continúa. Por lo tanto, los topes óseos son preponderantes. La cadena ligamentosa de eversión incluye la línea de tensión principal, que inicia en el malleolo medial utilizando los dos planos del haz anterior del ligamento lateral interno. El plano superficial se conforma del ligamento deltoideo, lo que une directamente con el escafoides y el calcáneo, ambos unidos entre sí también por el ligamento glenoideo. El plano profundo une al astrágalo mediante el haz tibio-astragalino y al calcáneo a través del ligamento interóseo. A su vez, el calcáneo está unido al cuboides y al escafoides por el ligamento bifurcado, desdoblándose en dos haces, el cuboideo y el navicular. La línea de tensión accesoria se origina en el malleolo lateral. Por un lado, el haz posterior del ligamento lateral externo se va hacia el astrágalo y desde ahí hacia el calcáneo al ligamento astrágalo-calcáneo lateral. Movimientos en las articulaciones del tarso anterior y en la articulación tarsometatarsiana. Las articulaciones intercuneales permiten ligeros movimientos verticales que modifican la curva transversal de la bóveda plantar. En sentido longitudinal, los ligeros desplazamientos de las cuñas con respecto al escafoides contribuyen a la modificación de la curva del arco interno. Movimientos en la articulación tarsometatarsiana. En conjunto, la interlínea tarsometatarsiana es oblicua hacia adentro y afuera, de arriba a abajo y de adelante a atrás. Su porción interna se localiza 2 centímetros por delante de la externa. Esto contribuye a los movimientos de eversión e inversión. El movimiento AA' de la cabeza del primer metatarsiano conlleva un componente de flexión y un componente de abducción de 15 grados. Simétricamente, el movimiento BB' de la cabeza del quinto metatarsiano se compone de una flexión asociada a una aducción. Un aumento de la curva del arco anterior provoca un ahondamiento de la parte anterior de la bóveda plantar. A la inversa, la extensión de los metatarsianos se acompaña de su aplanamiento. Movimientos y deformaciones de los dedos. El músculo flexor largo profundo de los dedos del pie flexiona la tercera falange sobre la segunda. El músculo flexor corto de los dedos flexiona la segunda falange sobre la primera. Los músculos interóseos y lumbricales son flexores de la primera falange y extensores de las dos últimas.
Estos desempeñan un papel fundamental en la estabilización de los dedos. Cuando los músculos interóseos y lumbricales son insuficientes, se produce una deformación en martillo o en garra de los dedos del pie. Los músculos interóseos no estabilizan la primera falange, de forma que, debido a la tracción del músculo extensor, se hiperextiende para deslizarse por la cara dorsal de la cabeza del metatarsiano. Ahora hablaremos de los músculos flexores de tobillo. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos ejes, el eje XX' y el eje UU'. Estos dos ejes van a determinar 4 cuadrantes en los cuales se van a distribuir diferentes músculos. Todos los músculos situados por delante del eje transversal XX' son flexores de tobillo, aunque se pueden clasificar en dos grupos con respecto al eje UU'. Los dos músculos localizados por dentro de este cuadrante interno son el músculo extensor corto del dedo gordo y el músculo tibial anterior. Cuanto más alejados estén de este eje, más aductores y supinadores serán al mismo tiempo. Esto significa que, por ejemplo, el músculo tibial anterior es más aductor supinador que el músculo extensor largo del dedo gordo. Los dos músculos localizados por fuera del cuadrante externo son el músculo extensor largo de los dedos y el músculo tercer peroneo. Estos son abductores y pronadores al mismo tiempo. Por la misma razón, el músculo peroneo es más abductor pronador que el músculo extensor largo de los dedos. De entre los 4 músculos flexores de tobillo, 2 se insertan directamente en el tarso o metatarso. Estos son el músculo tibial anterior y el músculo tercer peroneo, y debido a su inserción, su acción en el pie es directa, sin necesidad de ningún auxiliar. Aunque no sucede lo mismo con los otros dos músculos flexores. El músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor corto del dedo gordo actúan mediante los dedos. Si los músculos interóseos estabilizan los dedos en alineación normal o en flexión, el músculo extensor largo de los dedos es flexor de tobillo. Pero si los músculos interóseos están débiles, la flexión del tobillo se realizará a costa de la garra de los dedos. Aunque, de igual manera, el hecho de que los músculos sesamoideos estabilicen el dedo gordo permite al músculo extensor largo del dedo gordo flexionar el tobillo. Cuando los músculos sesamoideos están débiles, la acción del músculo extensor largo del dedo gordo sobre el tobillo se acompañará de dedo gordo en garra. Ahora continuaremos con los músculos abductores pronadores, específicamente los músculos peroneos. Estos músculos pasan por detrás del eje transversal XX' y por fuera del eje UU'. Estos músculos son simultáneamente extensores, representados por la flecha azul, abductores, representados por la flecha roja, y pronadores, representados por la flecha amarilla. El músculo peroneo corto que se inserta en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano es principalmente abductor del pie, aunque también participa en la pronación del antepié. El músculo peroneo largo desempeña un papel muy importante. Al igual que el músculo peroneo corto es abductor y su contracción desplaza el antepié hacia afuera. También es extensor de dos maneras, de forma directa. Desciende la cabeza del primer metatarsiano, esto representado con la flecha azul, y de manera indirecta desplaza el primer metatarsiano hacia afuera, aproximando los metatarsianos internos de los externos. Y por último, es pronador, de modo que desciende la cabeza del primer metatarsiano cuando el antepié no está apoyado en el suelo. La pronación es el resultado de la elevación del arco externo asociado al descenso del interno, esto representado con la flecha roja. Ahora seguiremos con los músculos aductores supinadores, en específico los músculos tibiales. Estos músculos son simultáneamente extensores representados con la flecha azul, aductores representados con la flecha verde y supinadores representados con la flecha amarilla. El músculo tibial posterior en este caso será el más importante. Este se inserta en el tubérculo del escafoides. Atravesando la articulación talocrural, la articulación subastragalina y la articulación transversa del tarso, actúa simultáneamente en estas tres articulaciones, desplazando el escafoides hacia adentro, ya que es un potente aductor,
y esto conlleva la rotación de todo el tarso posterior, siendo un antagonista directo del músculo peroneo corto. También, gracias a sus expansiones, es supinador y desempeña un papel muy importante en el sostén y orientación de la bóveda plantar. Y también es un extensor tanto de la articulación talocrural, representado con la flecha verde, como de la articulación transversa del tarso, representada con una flecha roja. Pasando ahora con el músculo tibial anterior, este es más supinador que aductor y actúa elevando todos los elementos del arco interno, ya que eleva la base del primer metatarsiano sobre la primera cuña, por lo que la cabeza del primer metatarsiano asciende. También eleva la cuña sobre el escafoides y el escafoides sobre el astrágalo. Y por último se encuentra el músculo extensor corto del dedo gordo, que es un aductor supinador más débil que el músculo tibial anterior. Ahora pasaremos a la bóveda plantar, y para este tema comenzaremos con el arco interno. Entre sus dos puntos de apoyo anterior y posterior, el arco interno incluye 5 piezas óseas de delante a atrás: el primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides, el astrágalo y el calcáneo. La transmisión de las fuerzas mecánicas se puede constatar de acuerdo a la disposición de las trabéculas óseas. Las trabéculas que se originan en la cortical anterior de la tibia recorren oblicuas hacia abajo y hacia atrás, atravesando el cuerpo del astrágalo, para posteriormente expandirse al punto de contacto con el suelo del calcáneo. Mientras que las trabéculas originadas en la cortical posterior de la tibia se orientan hacia abajo y adelante en el cuello y la cabeza del astrágalo, para atravesar el escafoides y el arbotante anterior, el cual está constituido por la cuña y el metatarsiano. Numerosos ligamentos plantares unen las 5 piezas óseas, sobre todo el ligamento interóseo calcáneo escafoideo inferior y el ligamento interóseo calcáneo astragalino, que resisten todas las fuerzas violentas aunque de corta duración. Hay diversos músculos que actúan como verdaderos tensores. Uno de ellos es el músculo tibial posterior, que constituye una cuerda parcial. De hecho, su fuerte tendón dirige el escafoides hacia abajo y hacia atrás, bajo la cabeza del astrágalo. El músculo peroneo largo influye también sobre el arco interno, cuya cavidad aumenta, flexionando el primer metatarsiano sobre la primera cuña y esta a su vez sobre el escafoides. El músculo flexor largo del dedo gordo forma una curva subtotal del arco interno, por lo tanto actúa con potencia en su concavidad, ayudado por el músculo flexor largo de los dedos, que lo cruza por debajo. Y por último está el músculo aductor del dedo gordo, que constituye la cuerda total del arco interno. Ahora, hablando del arco externo, este contiene solo 3 piezas óseas: el quinto metatarsiano, el cuboides y el calcáneo. La transmisión de fuerzas mecánicas se efectúa a través del astrágalo. Originado en la cortical anterior de la tibia, las trabéculas posteriores se expanden hacia el abanico subtalámico, mientras que originados en la cortical posterior de la tibia, las trabéculas anteriores atraviesan en primer lugar el astrágalo para posteriormente pasar hacia el cuboides, a través del cual alcanza el quinto metatarsiano. Además, el calcáneo contiene otros 2 sistemas trabeculares, que son el sistema arciforme superior, que es cóncavo hacia abajo, y el sistema arciforme inferior, que es cóncavo hacia arriba. En cuanto al arco interno, este se localiza desde la cabeza del primer metatarsiano hasta la cabeza del quinto metatarsiano. En cuanto a la curva transversal a la altura de las cuñas, el arco no contiene más que 4 huesos y no contacta con el suelo más que a través de su extremo a la altura del cuboides. Y a la altura del cuboides y el escafoides, el arco transversal tampoco contacta con el suelo. El peso del cuerpo que es transmitido por el miembro inferior se da sobre el tarso posterior en la troca astragalina. De ahí las fuerzas se reparten en 3 direcciones o apoyos: el apoyo anterior interno a través del cuello del astrágalo en el abordante anterior del arco interno, el apoyo anterior y externo a través de la cabeza del astrágalo y de la apófisis mayor del calcáneo en el abordante anterior del arco externo, y el apoyo posterior a través del cuerpo del astrágalo, la articulación subastragalina y el cuerpo del calcáneo. Se entiende mejor esto si se imagina que 6 kilogramos caen sobre el astrágalo. 1 kilogramo corresponde al apoyo anteroexterno, 2 al apoyo anterointerno y 3 al apoyo posterior. Pues en bipedestación vertical e inmóvil, el talón es el que soporta la mayor fuerza, la mitad del peso del cuerpo.
Bajo carga, en el arco interno las tuberosidades posteriores del calcáneo descienden 1.5 milímetros, la apófisis menor 4 milímetros, el astrágalo retrocede sobre el calcáneo, el escafoides asciende sobre la cabeza del astrágalo y las articulaciones cuneo-naviculares y cuneo-metatarsianas se abren hacia abajo, por lo que el talón retrocede y los estamoideos avanzan ligeramente. En el arco externo, hay descensos de 4 milímetros del cuboides, 3.5 milímetros de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Las articulaciones calcáneo-cuboidea y cuboideo-metatarsiana se abren hacia abajo, por lo que hay un retroceso del talón y un avance de la cabeza del quinto metatarsiano. El arco anterior se aplana y se expande a los lados. La apertura aumenta 5 milímetros entre el primer y el segundo metatarsianos, 2 milímetros entre el segundo y el tercero, 4 milímetros entre el tercero y el cuarto, 1.5 milímetros entre el cuarto y el quinto, de modo que en total el antepié se ensancha 12.5 milímetros bajo el apoyo. Además, la curva del arco anterior desaparece y todas las cabezas metatarsianas se contactan con el suelo, según diversas presiones. La curva transversal también es afectada a la altura del escafoides. Además, aparece una rotura-torsión del pie localizada en la articulación transversa del tarso. Dirigiéndose como en las flechas, el retropié gira en aducción, pronación y ligera extensión, mientras que el antepié realiza un movimiento relativo de flexión, abducción, supinación. Este fenómeno está especialmente acentuado en el caso del pie valgo. Durante la marcha, la bóveda plantar tiene una propiedad como amortiguador elástico. En la primera fase, el tobillo está alineado o incluso en ligera flexión, debido a la acción de los músculos flexores de la articulación talocrural. El pie contacta con el suelo mediante el talón, es decir, el punto de apoyo posterior de la bóveda. Inmediatamente, bajo el impulso de la pierna, el resto del pie contacta con el suelo, mientras que el tobillo se extiende pasivamente. En la segunda fase, la planta del pie contacta con el suelo con toda su superficie de apoyo. Después, durante la fase de apoyo unilateral, se pasa pasivamente de la extensión anterior a la flexión. Al mismo tiempo, el peso del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar, que se aplana, dándose el primer efecto amortiguador. La contracción de todos los tensores plantares se opone a este cambio. Además, la bóveda se elonga ligeramente. Al inicio del movimiento, el apoyo anterior avanza levemente, pero debido al peso del cuerpo, el apoyo posterior y el talón retrocede. En la tercera fase, el peso del cuerpo se encuentra por delante del pie en apoyo. La contracción de los músculos extensores del tobillo va a levantar el talón, mientras el conjunto de la bóveda realiza una rotación en torno a su apoyo anterior. El cuerpo se eleva y se dirige hacia adelante. Se trata del primer impulso motor. Mientras la bóveda es apresada entre el suelo por delante, la fuerza muscular por detrás y el peso del cuerpo en medio. Entonces se da el segundo efecto amortiguador, que permite reservar una parte de la fuerza del músculo tríceps para restituirla al final del impulso. Además, en el momento del apoyo anterior, el arco interno se aplana y el antepié se expande por el suelo. En la cuarta fase, el pie es desplazado una vez más hacia arriba y hacia adelante, abandonando su apoyo sobre el talón anterior. En este segundo impulso motor, la resistencia plantar se resiste otra vez, provocando el aplanamiento que se fusionó con los tensores plantares, principalmente los músculos flexores de los dedos. Al final de esta fase es cuando la energía reservada anteriormente se restituye. El pie se levanta del suelo, mientras que el otro comienza a desarrollar su paso. En la siguiente fase, denominada apoyo unilateral, la bóveda del pie oscilante recupera su posición normal, recobrando su concavidad debido a su propia elasticidad. El modelo de O'Brien explica que la curva y la orientación de la bóveda plantar se mantienen en equilibrio por las acciones musculares. La bóveda está aplanada por el peso del cuerpo por la contractura de los músculos que se insertan en su convexidad. El músculo tricepsural, tibial anterior, peroneo principalmente, además del músculo extensor largo de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. La bóveda está ahondada por la contractura de los músculos que se insertan en su concavidad. El músculo tibial posterior, los músculos peroneo largo y corto, los músculos plantares y flexores de los dedos. También se puede ahondar por una relajación de los músculos de la convexidad. Por lo tanto, la insuficiencia o la contractura de uno solo de los músculos destruye todo el equilibrio y conlleva una deformación. Existen tres tipos de pies cabo. El pie cabo posterior, donde la alteración se localiza en el abordante posterior por una insuficiencia del músculo tricepsural. Los músculos de la concavidad predominan determinando el pie cabo. Los músculos flexores de tobillo flexionan el pie, apareciendo un pie cabo talo posterior. También puede incluir lateralmente un valgo debido a una contractura de los músculos aductores.
El pie cabo medio es debido a la contractura de los músculos plantares por plantillas demasiado rígidas, por ejemplo, en la enfermedad de Ledur-House. El pie cabo anterior, con un equino del antepié provocado por el descenso de los arbonantes anteriores y la desnivelación entre los talones posterior y anterior, según el mecanismo se clasifican en 1. Descenso del antepié por contractura del músculo tibial posterior y de los músculos peroneos. La contractura de estos últimos por sí sola puede provocar un pie cabo, que entonces se inclina en valgo provocando un pie cabo valgo equino. Un desequilibrio de las articulaciones metatarsofalángicas debido a la insuficiencia de los músculos interiosos, dejando el predominio de los músculos ensexores de los dedos que hiperextienden la primera falange, provocando un descenso de la cabeza de los metatarsianos. 3. Por el descenso de las cabezas metatarsianas, que se da por una insuficiencia del músculo tibial anterior y el extenso largo de los dedos. Intenta suplirle basculando las primeras falanges. Los músculos plantares agravan la curva y el músculo tricepsural determina un ligero equino. El predominante extensor largo de los dedos origina una inclinación lateral en valgo provocando un pie cabo valgo equino. Y 4. El calzado demasiado pequeño o el tacón alto donde los dedos tropiezan con la punta del zapato y se hiperextienden descendiendo las cabezas metatarsianas, bajo la influencia del peso del cuerpo del pie que se desliza sobre el plano inclinado y el talón se aproxima a los dedos, acentuando todavía más la curva de la bóveda. El pie plano se debe principalmente por la insuficiencia del músculo tibial posterior, más frecuentemente por el músculo peroneo largo. Sin apoyo, el pie adopta una actitud en varo, puesto que el músculo peroneo largo es aductor. En el momento en que el peso del cuerpo descansa sobre la bóveda, el arco interno se hunde y el pie gira en valgo. Esto se debe a dos factores. Cuando la curva transversal de la bóveda se aplana al mismo tiempo que desciende el arco interno, le sigue una rotación del antepié y sobre su eje longitudinal, de modo que la planta del pie contacta con el suelo en toda su amplitud, a la vez que el antepié se desplaza hacia afuera. Y cuando el calcáneo gira en pronación sobre su eje longitudinal, que puede inclinarse sobre su cara interna, provocando un valgo visible y medible por un ángulo F que forma el eje del talón con el tendón calcáneo, sobrepasa los 5 grados de variación fisiológica para alcanzar los 20 en el caso de algunos pies planos. Esto podría deberse a una malformación de las superficies de la articulación subastragalina y una laxitud anormal del ligamento interóseo. Este valgo desplaza el centro de presión hacia el borde interno del pie y la cabecera del astrágalo se desplaza hacia abajo y adentro, apareciendo en el borde interno del pie 3 prominencias: en el malleolo medial, prominente anormal, en la parte interna de la cabeza del astrágalo y en el tubérculo del escafoides. La prominencia del tubérculo del escafoides representa el vértice del ángulo abierto hacia afuera que forman juntos el eje del retropié y del antepié. La aducción y pronación del retropié está compensada por una abducción y supinación del antepié, provocando la desaparición de la bóveda. Este conjunto de deformaciones por las fuerzas estáticas ejercidas sobre la bóveda se trata de una alteración bastante extendido, conocido con el nombre de pie plano valgo doloroso o trasalgia del adolescente. El análisis de la huella plantar facilita el diagnóstico del pie cabo y el pie plano. El arco anterior puede desequilibrarse en sus apoyos o deformarse en su curva. Este desequilibrio es secundario a un pie anterior. El equino del antepié acentúa las presiones que soporta el arco anterior según 3 posibilidades. El equino del antepié es simétrico cuando la curva del arco se conserva, existiendo una sobrecarga de los puntos de apoyo, provocando la aparición de una callosidad debajo de las cabezas del primer y quinto metatarsianos. Cuando el equino del antepié se asocia a una pronación debido al descenso predominante del radio interno por contractura del músculo tibial posterior al músculo peroneo largo, la sobrecarga se centra en el apoyo interno, apareciendo una callosidad debajo de la cabeza del primer metatarsiano. En el equino del antepié, asociado a supinación, la sobrecarga se centra en el punto de apoyo externo, presentando una callosidad debajo de la cabeza del quinto metatarsiano. En algunos pies cabos anteriores, la curva normal del arco anterior puede deformarse o invertirse. Si se endereza o desaparece, se trata de un antepié plano. La sobrecarga se reparte por todas las cabezas metatarsianas, originando una callosidad debajo de cada cabeza. Y si se invierte totalmente, provoca un antepié redondo o pie convexo anterior. La sobrecarga en forma de callosidades muy dolorosas se localiza en la cabeza de los 3 metatarsianos medios. Estas callosidades son engrosamientos córneos producidos por una hiperpresión puntual, crecen con frecuencia extendiéndose en profundidad causando dolor agudo ante el mínimo apoyo. La única forma de hacerlos desaparecer definitivamente es restaurar la anatomía normal del arco anterior, lo que restablece una distribución normal de las presiones.
El pie ancestral es un tipo de pie prehumano donde el dedo gordo era prensor y los dedos se encontraban ampliamente separados. Este tipo de pie sufrió diversas adaptaciones debido al calzado que se utiliza actualmente. En el calzado femenino en punta se ven más presentes estas deformaciones, a las que se le llamó hallux valgus. La primera deformación es un metatarso varoaducto, donde el dedo gordo se dirige en dirección obliqua hacia adelante y hacia adentro. Después, una prominencia anormal de la cabeza del primer metatarsiano que puede llevar a una exostosis comúnmente llamada juanete. Posteriormente, el quinto metatarsiano se vuelve varoaducto debido a que se desplaza hacia adentro. Este desequilibrio puede ser permanente por las retracciones musculares y una luxación de los huesos sesamoideos y de los tendones de los músculos flexores puede agravarla. En un infraductus, el dedo gordo empuja los dedos medios desplazando y quedando encima del segundo. En un quintubarus se disminuye el espacio para los dedos medios, provocando una deformación en martillo, que puede llevar a la larga a un pie convexo anterior. Existen tres tipos de pie: el pie egipcio, donde el dedo gordo es más largo y los otros dedos se encuentran de manera decreciente, es el tipo de pie más propenso a sufrir estas alteraciones. El pie griego, donde el segundo dedo es más largo que el dedo gordo, el cual se encuentra a la misma altura que el tercero. Y el pie polinesio, o pie cuadrado, donde todos los dedos son iguales o al menos los tres primeros se encuentran al mismo tamaño.